Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a un programa más de la palabra Conexión con Colombia, el programa donde las regiones del país tienen voz. Soy Mariana Vélez y desde la ciudad de Medellín los invito a que recorramos juntos las distintas regiones de Colombia para conocer un poco más sobre el cómic, la historieta, la novela gráfica en el país. Para esto vamos a viajar entonces hasta la ciudad de Barranquilla para conversar con Fred Ávila, quien es cofundador de Comic Lab y que nos va a hablar un poco más sobre el origen, la evolución, los exponentes, las referencias y por supuesto las historias que se plasman en el cómic del país. Bueno, el cómic en Colombia se puede rastrear en sus inicios en los años 20 del siglo XX. Básicamente el señor Adolfo Samper, que era una persona con mucho talento para dibujar y para plantear historias, empezó a publicar unas tiras cómicas en algunas revistas del país. El Nuevo Día, si no estoy mal, había otra que era la revista Cromos, que tiene muchísima historia en Colombia, entre otras. Allá empezó a publicar historietas y un personaje que surgió en ese momento y que fue muy importante en los inicios de la historieta colombiana fue Mojicón. Ese es como el personaje más reconocido de esa época, que vive muchas aventuras y que cuenta tiene sobre todo un gran resorte social, tiene toda una crítica acerca de lo que se vivía en ese momento. Estamos hablando de una Colombia muy rural, donde lo más urbano es la ciudad de Bogotá, entonces ahí empieza como a tejerse toda esa temática, toda esa crítica de cómo la población en ese momento pues empieza como a surgir y todas las dificultades que pueden enfrentar. Con el paso de los años empiezan otras historietas a surgir también, entonces aparece un personaje que se vuelve muy importante en la historieta colombiana que se llama Copetín. Ahora no recuerdo el nombre del autor, pero el señor Ernesto, no me recuerdo el apellido, este señor publica esa historieta en el diario El Tiempo y prácticamente desde los años 60 hasta los 90 tiene una publicación ininterrumpida, no solamente en el diario El Tiempo, sino también en la revista Vea, en el diario El Espectador. Surgen otras historietas y surgen otros personajes que también describen muchas situaciones. Por ejemplo, Copetín es un personaje que precede a Mafalda. Entonces uno ve que hay una gran calidad y una gran profusión en producción de historieta nacional. Cómic con corte americano, con corte norteamericano, pues empezó a llegar a Colombia desde muy temprano. Estamos hablando de los años 40, ya había una entrada de cómic internacional a Colombia. Había mucha adquisición, sobre todo en los hoteles, de acuerdo con el investigador de cómics Pablo Guerra, en los hoteles de Barranquilla, por ejemplo, a los huéspedes les dejaban un paquito, les dejaban un cómic, les decían paquitos en Barranquilla, para que la persona lo pudiera leer. Imagínense que ese tipo de trazabilidad que se le puede hacer a la historieta en el país es muy interesante porque estamos hablando desde los años 40, ya había entrada de muchas historietas. Y estamos hablando de historietas muy famosas, Superman, Batman también, las aventuras de la Mujer Maravilla que empiezan en estas guerras mundiales, Capitán América, y así surgen muchos personajes. Empezaron a publicar historietas también que contaban con personajes creados en Latinoamérica, pero que tenían aventuras de otros países. Por ejemplo, Calimán, en Arandú. Hay muchos personajes que empezaron a calar en la cultura estudiantil barranquillera y del Caribe, y los niños empezaron a intercambiarse historietas, intercambiarse paquitos, como le decían aquí en Barranquilla, y de esa manera el cómic empezó a contribuir al desarrollo de la lectura y a dar también un interés por el dibujo, por la escritura. Eso fue un proceso muy interesante en la Barranquilla y en el Caribe colombiano de los años 60, 70, 80. Ya en los años 90 hay un declive de entrada de historietas a Colombia.
hay una situación con unas editoriales, sobre todo las editoriales que tenían a cargo la distribución de los cómics en Colombia, empezó a decaer. También aparecieron otros fenómenos, por ejemplo, la ley del libro hizo que la historieta fuera muy costosa de producir. Muchas otras cosas afectaron ese mercado y esa adquisición de cómics. La historieta en otros países tiene un carácter internacional, tiene un carácter industrializado, hay todo un aparato de producción y hay una cadena productiva muy, muy grande, una cadena de actores del proceso del cómic bastante grande. En Colombia, prácticamente, quien piensa el cómic o lo dibuja también, lo ilustra, lo colorea, lo imprime, lo lleva a vender a las ferias, prácticamente hace todo el proceso. Lo que quiero decir con esto que estoy comentando finalmente es que hay muchísimo talento en el Caribe colombiano, hay muchísimo talento en Barranquilla y en Colombia para historietas, que ha faltado descubrir esos talentos, por eso es que se hacen eventos para que esos artistas se den a conocer. Ahora bien, ¿imaginan un museo del cómic colombiano? Vamos a conversar entonces desde la ciudad de Bogotá con el maestro Bernardo, quien es el creador del Museo Nacional de la Historieta Colombiana, aquí en La Palabra. Yo soy egresado de diseño gráfico de la Universidad Nacional, pero toda la vida me ha interesado la historieta del cómic desde que era muy niño, y cuando entré como docente, pues siempre pensé que nosotros también debíamos tener una historia. Entonces el Museo Virtual de la Historieta Colombiana nace como eso, como una necesidad de que tengamos una historia. Cuando yo viajaba a los diferentes eventos alrededor del mundo que me invitaban, encontraba que hay la historia del cómic norteamericano, la historia de la banda de cine francesa, la historia del tego español. Por donde usted fuera a encontrar la historia, usted iba a México, y en México también estaba la historia de la historieta mexicana. Hay libros, hay tomos, hay grandes investigadores. Y cuando volví a Colombia siempre me encontraba con que no tenemos una historia, nadie se ha preocupado por investigarla. Entonces nació como un proyecto académico dentro de la universidad. Hay un espacio que se llama el Laboratorio de Imagen Digital. Estábamos comenzando a incursionar en las páginas web, ¿cierto? La universidad estaba comenzando a incursionar en las páginas web, y diseño gráfico a trabajar en las gráficas de las páginas web. Entonces fue el momento preciso y apropiado para comenzar una investigación sobre la historia de la historieta colombiana. La importancia es que finalmente tenemos una memoria que ha sido difícil de recopilar. ¿Por qué? Porque la historieta, como usted lo sabe, es algo pasajero, es algo que no se colecciona, que no se guarda. Pues hay unos coleccionistas, unos especialistas, pero por general la historieta se publica en prensa, sale en los periódicos, y el periódico al otro día se pierde, desaparece. Cuando usted comienza a buscar en provincia pues las bibliotecas y los lugares de documentación comenzaron mucho más tarde, entonces es muy difícil encontrar material de los años 40, 50 sobre la historieta fuera de Bogotá. En el 2024 vamos a cumplir 100 años en enero, 100 años de haber aparecido la primera historieta colombiana. Se vuelve un documento fundamental para los interesados y para los que quieren saber por qué ya llevamos 100 años haciendo historietas. La historieta ha ido siempre muy lento dentro de los medios. Hemos sido los más rezagados. Pues porque finalmente tuvimos muchos problemas en un principio frente a la educación. Teníamos una educación drástica que venía de la iglesia, teníamos un convenio con la iglesia, entonces la iglesia era la que manejaba nuestra educación desde finales del siglo XIX hasta bien adentro de los años 80. Entonces, claro, con ese pacto a la iglesia no le parecía que fuera educativo que los jóvenes leyeran historietas. A principios del 2000, un grupo de editores jóvenes, que es lo que está ahora imponiéndose, un grupo de editores jóvenes, muy jóvenes, egresados, que publican y están promoviendo mucho hoy en día lo que se llama la novela gráfica, que es un fenómeno a nivel global, pero que también ha entrado en Colombia con fuerza. Hay otra escena del cómic aquí en Colombia, y de hace algunos años también ha estado muy influenciada por la historieta oriental. Entonces hay muchos lectores manga, ¿cierto? Y mangua, que son coreano, japonés o chino. Pero claro, hay otros espacios, hay historieta francesa, hay la misma historieta mexicana, que durante mucho tiempo fue muy famosa en Colombia, porque claro, la historieta que está llena de invitados como México, Argentina. Entonces claro, pues, que hay que seguir leyendo, y pues los que no han leído nunca un cómic, pues inténtenlo.
tómenlo, cojan el libro, cojan la revista, cojan el periódico, siéntense en el internet y échense una buscadita y van a encontrar ahí maravillosas cosas. Y en La Palabra decidimos viajar hasta el municipio de Sandoná, en Nariño, para conocer un poco más sobre el espacio de trabajo, los cómics realizados, los que vendrán en un futuro, del ilustrador, diseñador gráfico y creador de cómic Alex Castillo. Así que escuchemos su historia. Hola amigos, yo soy Carol Ramírez y los saludo desde el sur de Colombia. Hoy quiero que hagamos un viaje en el tiempo para conocer a Thomas Rowlandson. Él es considerado como el inventor del cómic. En 1809 publicó el cómic El viaje del Dr. Syntax. Desde entonces, esta técnica ha evolucionado de maneras inimaginables y en Pasto, un creador de cómics está haciendo historia. Soy Alex Castillo, soy diseñador gráfico de profesión, me dedico sobre todo al campo de la ilustración. Desde muy pequeño me gusta dibujar, plasmar personajes y miraba muchas caricaturas, videojuegos y me llamaba mucho la atención. Luego, como investigar un poco, empecé a estudiar diseño gráfico y descubrí esta otra rama del diseño gráfico, que es la ilustración, que es como el campo como más expresivo. Siempre se me ha dado mucho lo de la narración con la ilustración. Yo sé que hasta en una ilustración fija, en una sola ilustración ya estás contando algo. He tenido la oportunidad de que me inviten en ciertas publicaciones a mandar historietas. Tuve la oportunidad de trabajar para una empresa de productos multimediales en Bogotá, 7G Lab, y ahí participé como colorista del cómic Sambo Dendé, del cual pues aprendí mucho, y también apoyé mucho en concept art de diferentes productos audiovisuales. Luego también tuve la oportunidad de sacar una historieta propia que se llama El Niño Inodoro. También he tenido la oportunidad de dar clases de narración gráfica, entre esas a unos chicos de Samaniego que se ganaron una convocatoria con la Cancillería y luego yo los preparé y luego ellos pudieron viajar a Bélgica, que es una de las cunas del cómic. Creo que todo empieza, primero creo que es como soñar despierto, entonces uno está caminando, va en el bus y hay como un flujo de ideas hasta como que pillas algo como que sientes que vale ser contado y de ahí creo que uno se va mucho a rayar mucho, como a buscar los personajes, es todo un disfrute, ¿verdad? Engomarse, ¿no? Como escenarios, escenas que pueden pasar. Tienes esta idea, haces muchos bocetos de personajes y puedes escribir como una sinopsis o también me ayuda mucho a mí, en mi caso, es como hacer una especie de storyboard de cómo va la historia. Luego paso en limpio este lápiz y lo digitalizo, le tomo una fotografía, lo escaneo y pues actualmente pues que tenemos todas estas herramientas, con una tabla digitalizadora se entinta para dejar el trazo muy limpio. En este proceso también se corrige cualquier cosa de narración, se deja muy bien, se escriben muy bien los textos o los diálogos que van a ir en este y bueno, se diagrama y se pasa, si se va a hacer a color, se pasa a hacer los flats, que son los colores bases del cómic, y luego se pasa a colocar brillos y sombra para darle más expresividad y que el color colabore con la narrativa. Es un universo inmenso de historias y posibilidades. También he sentido que en el cómic hay mucha libertad. Yo sé que a veces en medios como ya la televisión, el cine, la animación, a veces hay ciertas restricciones o el mismo hecho que es un poquito más difícil de llevarlo a su producción final, hace que a veces el cómic
sea muy libre, ¿no? Y también viene en su historia de eso, de mucha libertad, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, todavía existía esta tienda que se llamaba DSI Arte y tenían productos muy interesantes. Entre esas yo conseguí un bolso que tenía la forma de una taza de inodoro y creo que de ahí surgió este personaje que es un inodoro que, bueno, sus poderes van por ese lado, pedos, pelea con chupas de baño, papel higiénico y pelea contra una horda de demonios inspirados en sinfín de criaturas, escarabajos estiércoleros. Y bueno, me divertía mucho como dibujando eso y luego pues tuve la oportunidad ya de publicar. Ya ven, los cómics cuentan historias a través de muchos dibujos, viñetas, burbujas de texto y muchísimo más. Son divertidos y también aventureros y desde la palabra los seguiremos descubriendo junto a ustedes. Ella es Janet Pineda, más conocida como Yapi, y desde la ciudad de Medellín nos acompaña con una historia que habla sobre ser tallerista, ilustradora, diseñadora gráfica y por supuesto una persona que decidió retratar la guerra del país a través de sus ilustraciones. Desde pequeña me gusta mucho dibujar, pero cuando estaba más grandecita en el colegio me di cuenta que también se podía contar historias con los dibujos y yo creo que eso fue lo que más me enganchó, pues esa parte de poder contar cosas, de ver las reacciones de mi público en ese momento, que eran mis compañeros de colegio, y bueno, desde ahí arrancó pues como todo ese cuento. Yo no siento que como mujeres estemos censuradas o como que se nos impida pues hacer historieta o algo así, sin embargo siento que sí ha habido mucha crítica al trabajo o a la forma en que nosotros contamos historias. Solamente hacen historias pues así como muy desde su sentir, o sea, como que eso es mentira porque también hay muchas mujeres que trabajan ficción y eso, pero para mí es muy importante como historietista y como mujer también contar las cosas como yo las siento, que de hecho pues es un ejercicio que me gusta hacer mucho, que es de contar las cosas como para poderlas ver desde otra perspectiva, lo que a mí me está pasando, y siento que así se identifican también más mujeres con el trabajo de uno, porque pasa que llevamos mucho tiempo identificándonos con obras literarias, artísticas y eso, sobre todo de hombres, que son las que han tenido pues como más relevancia a través de la historia, pero siento que ese ejercicio también se viene cambiando desde hace unos años acá. Crecimos como con muchos personajes femeninos, pero contados desde la visión de los hombres, y pues eso fue lo que nos tocó vivir en la época, pero también necesitamos más historias contadas por mujeres, historias que nos hacen sentirnos a nosotras como con más empatía hacia nuestro género, entonces yo creo que ahora es el momento. Durante las protestas y el paro de mayo de 2021, pues cuando la gente salía a protestar a las calles, lo que estaban haciendo era registrando también como esos abusos de la fuerza pública y eso hacia ellos, que pues, cuando estaban marchando pacíficamente también y eso. Entonces ellos empezaron a documentar en los stories de Instagram y en redes sociales qué estaba pasando, y la gente estaba utilizando muchos hashtags pues como para hacer más visible esas denuncias. Entonces pasó un día que amanecieron caídos todos los stories de Instagram y todo lo que uno había publicado con hashtags referentes al paro se habían eliminado. Pues dijeron que era un problema técnico de Instagram, pero muchas personas lo sentimos como una censura. Entonces yo como artista pues sentí que eso también era pues que estaban coartando la libertad de expresión de nosotros, porque de hecho también estaban allanando talleres gráficos, estudios donde tenían carteles para marchar, y pues eso digamos que sentí mucha indignación también por eso.
Entonces lo que hice fue preguntarme también, o sea, como cuál era la forma entonces de protestar, si uno no podía protestar con una ilustración, con un cartel ni nada de eso, y si nos iban a seguir censurando y bajando las cosas de redes sociales, entonces qué era lo que ellos estaban esperando que pasara. Entonces se me ocurrió que de una forma entonces muy tierna o de pronto alusiva como a un positivismo así tóxico también, pues como de buenas vibras y eso, podía también esconder un mensaje ahí de que eran las cosas que me estaban indignando. Entonces por eso también usé la imagen de una niña, pues como una imagen inocente de una niña que se está moviendo pues como en medio de todas esas violencias y todo lo que estaba pasando en ese momento. Era más una pregunta, entonces, si esta no es la forma, saliendo a marchar, haciendo carteles, o lo que estaba haciendo la orquesta también, que era tocando en el Parque de la Resistencia, entonces, ¿cuál era la forma? Entonces, de ahí salió esa serie de imágenes. Pues es difícil abordar esos temas, pues como la muerte, como, no sé, la sexualidad, el feminismo, son cosas que son difíciles de contar, pero que yo siento que, pues que ahora ya hay como una apertura también a recibir ese tipo de historias, pues o sea, que la gente siente que igual son necesarias para poder identificarse también con ellas. Pareces una salvaje, nació en un momento en el que yo estaba cuestionándome mucho también sobre el tema del feminismo. O sea, yo estaba aprendiendo cosas sobre eso y las sigo aprendiendo todavía ahora. Siento que es un aprendizaje que seguramente va a ser para toda la vida. Pero habían muchas cosas que me estaba costando digerir, que me estaba costando aplicar porque había crecido ya en casa pues como con otro tipo de normas, de reglas, de cómo debía ser una mujer, de cómo se debía comportar. Entonces empecé a escribir sobre eso, empecé a dibujar y también a referenciarme pues como de otros libros, de otros cómics. Estaba leyendo también La Mujer Rebelde, que es un cómic sobre Margaret Sanger, que era una enfermera que le ayudaba a otras mujeres a acceder a anticonceptivos de forma pues como clandestina. Y me impresionaba mucho eso, o sea, como la historia que había atrás y de cómo las mujeres se habían tenido que ganar a fuerza todos sus derechos. También estaba leyendo Mujeres que corren con los lobos y me pareció que era un libro también muy lindo porque ahí habla de una mujer que se transforma en lobo y la mujer empieza también pues como a hacer esa búsqueda interna de su feminidad, de sí misma, de su conexión con otras mujeres. Entonces ahí nació el cómic. Empecé como con un fanzine muy pequeñito, lo empecé a publicar en 2019 en mi Instagram y luego que salió esa beca, un estímulo del Instituto de Patrimonio y Cultura, entonces vi que era una buena historia pues como para acabarla de desarrollar ahí y ya pues cambió un poco estéticamente y técnicamente lo que estaba haciendo. De hecho el primer fanzine tenía texto y este ya es silente completamente, entonces ahí fue que se acabó de desarrollar. Y es así como el cómic se ha convertido en un medio de expresión de realidades, necesidades e inclusive de historias propias en el país y en el mundo. Hasta aquí un programa más de La Palabra, Conexión con Colombia. Nos vemos en otro episodio.